Las diligencias continúan para esclarecer el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Se ejecutaron allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Con esas pericias, las autoridades tratan de recabar detalles que permitan identificar a los autores intelectuales del crimen del fallecido político ecuatoriano. En redes sociales, Fiscalía informó que se hicieron efectivas 4 órdenes de detención. Las boletas se ejecutaron en los centros de rehabilitación social de El Inca, en Quito y de Cotopaxi. En Latacunga, y otras 2 personas más fueron detenidas en el sur de Quito. El destituido juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, presentó una denuncia en la Fiscalía contra Wilmer Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Adoptó esa medida por las expresiones públicas que realizó Terán en los últimos días en varios medios de comunicación, pues atentan al ordenamiento jurídico. Denotan conductas que deben ser investigadas en el ámbito penal. La audiencia de acción de protección solicitada por el juez Walter Macías comenzó el 4 de septiembre del 2023, pero la resolución se conocerá 10 días más tarde. La Contralora subrogante Karina Salvador respondió al pedido de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, al iniciar un examen especial al contrato por la empresa Antroproyectos, encargada del soporte y gestión del voto telemático por algo más de $800,000, sistema que fracasó al punto que CNE decidió repetir los comicios en el exterior. La Contraloría pide a Atamaín fije una fecha para iniciar esa auditoría. No hay aún un pronunciamiento del CNE sobre ese pedido, pero el organismo de control además les solicita igualmente defina una fecha para iniciar otras auditorías pendientes del 2022 que no han tenido autorización de la presidenta del organismo, quien se acogió a una de las disposiciones del Código de la Democracia que señala que ninguna autoridad extraña puede intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos durante el periodo electoral. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, manifestó que no puede dar marcha atrás en el proceso de conformación de la veeduría que evaluará al Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Julio César Trujillo y la Corte Constitucional. No podemos deshacernos porque simplemente nos dé la gana del proyecto Derecho Ciudadano, insistió el 23 de enero. Se destituyó a todo el Consejo de Participación Ciudadana por no haber cumplido una decisión constitucional, expresó ese viernes 8 de septiembre pasado. El funcionario dijo que la ciudadanía no ha estado bien informada respecto al tema. En este caso, la conformación de la veeduría proviene de una sentencia judicial, una orden constitucional que si no se la cumple, los destituyen o pueden ser sujetos de la comisión de un delito. El debate presidencial de segunda vuelta se realizará entre Luisa González y Daniel Noboa el próximo domingo 1 de octubre y se trata de un acto que genera gran interés, pues el de la primera vuelta fue determinante para la decisión del voto. El CNE espera superar los 9 millones de espectadores que tuvo el debate presidencial de primera vuelta el pasado 13 de agosto. Para esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral ha determinado cambios tanto de fondo como de forma. Ya no serán 5 ejes temáticos, sino 4, por ejemplo, y tendrá una duración de 2 horas, de 20 a 22. Con el resultado de la consulta popular del 20 de agosto sobre detener la producción petrolera en el bloque 43 del ITT en el Yasuní, el sí se impuso con un 59%. Pese a ello, varios analistas establecen que la Constitución no contaría con los lineamientos suficientes para que el Ecuador pueda empezar un cambio hacia una transformación de economía sostenible y postpetrolera. El domingo 10 de septiembre, Inés Manzano, abogada ambientalista, explicó que existen varios artículos en la Constitución vigente y en otros reglamentos nacionales que no permiten que nuevos mecanismos bioeconómicos y energías alternativas entren al juego. Estamos cercados por todos lados. El mercado de carbono podría servir como una alternativa al petróleo, pero el artículo 74 prohíbe la apropiación de los servicios ambientales, expuso Manzano.
La Fiscalía General informó este sábado de la detención de 2 personas, una de ellas extranjera, en una operación contra la pornografía infantil ejecutada en el balneario de Salinas, en la provincia de Santa Elena. En la operación ejecutada en conjunto con agentes de la policía, se han decomisado también cientos de archivos, añadió la Fiscalía en un mensaje de su red social X. Uno de los detenidos habría utilizado a niñas, niños y adolescentes para la realización de fotos y videos con fines pornográficos, añadió la fuente. Además, indicó que más de 400 archivos fueron incautados en los domicilios allanados. Una adolescente identificada como Estefanía A.G. fue asesinada en la tarde del sábado pasado tras sufrir el robo de su celular en Milagro, provincia del Guayas. La menor de 17 años, quien según testimonio de una amiga, viajó desde Babahoyo a Los Ríos para realizar compras. Se encontraban atrás de un colegio ubicado en la avenida Jaime Roldós y Víctor Hugo Guerrero cuando fue sorprendida por sujetos en motocicleta. Uno de ellos le arrebató su teléfono para luego dispararle por al menos 5 ocasiones. Según esa información policial, el coronel Vladimiro Arcurio, jefe de Subzona Milagro, indicó que uno de los proyectiles fue dirigido directamente al cráneo de la víctima. Sujetos entraron a robar en un conjunto residencial en el sector de la Armenia, en el oriente de Quito, la noche del 7 de septiembre pasado. La policía acudió al lugar tras recibir una alerta del hecho por el ECU 911. Al llegar, vieron a 8 encapuchados armados con pistolas, quienes los recibieron con disparos. Los agentes policiales repelieron el ataque y los antisociales se dieron a la fuga, saliendo del conjunto en 2 vehículos. En la huida, chocaron 2 carros estacionados y dañaron la puerta del parqueadero. Una enfermera fue violada, asesinada y enterrada por su agresor, quien podría estar involucrado en otros casos delictivos en Quito. La enfermera Leti Cando tenía 33 años y fue violada, apuñalada 3 veces en el corazón y cortada en 7 partes en un cuarto ubicado en el sector Bellavista, al norte de Quito. El supuesto asesino sería el cerrajero Johnny C., cuya habitación estaba a 500 metros del Parque Metropolitano, hacia donde caminó en 7 ocasiones con las partes desmembradas en intervalos de 20 minutos. En el último trayecto llevó pico y pala y rearmó el cuerpo de la mujer antes de sepultarla de 1 metro bajo tierra. Esto le tomó 1 hora 20 minutos, según los registros de las cámaras del parque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este viernes a Nueva Delhi, donde ya mantuvo su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi, en el marco de la cumbre del G20, donde las discusiones se enfocarán en la inclusión económica, una prioridad para la administración Biden, que según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidió al Congreso $3.300 millones para financiar al Banco Mundial. Esos recursos pueden generar alrededor de 25.000 millones adicionales, solo la contribución de Estados Unidos a la capacidad de préstamo al Banco Mundial. El objetivo de los fondos adicionales es otorgar préstamos con subsidios de muy bajo costo a los países de bajos ingresos, así como financiamiento en condiciones favorables para enfrentar los problemas globales. El impulso de la administración Biden al Banco Mundial busca ofrecer una opción a los préstamos internacionales ofrecidos por China. Asimismo, Yellen reiteró la importancia de solidificar la relación bilateral con India, el respaldo de Estados Unidos a Ucrania y dejó claro el impacto en el crecimiento económico global de la guerra que mantiene Rusia en territorio ucraniano. Diré que la influencia negativa más importante es la guerra de Rusia en Ucrania, que ha aumentado los precios de la energía y los alimentos. Y como se ha afirmado repetidamente en muchas reuniones del G20, lo más importante que podemos hacer para el crecimiento global es que Rusia ponga fin a su brutal guerra contra Ucrania. En medio de las expectativas de esta cumbre, la posible ausencia del líder chino Xi Jinping tiene gran impacto, explicó Stephanie Siegel del Center for Strategic and International Studies. Creo que la ausencia de Xi tiene mayores consecuencias por el hecho de que él realmente es la única persona dentro del sistema chino y en la medida en que esta cumbre de líderes proporciona el respaldo del líder para cualquier acción, incluidas las acciones en los acuerdos internacionales que se produzcan después de la cumbre del G20. Mientras Estados Unidos y China navegan sus crecientes tensiones geopolíticas,
India aprovecha para promocionarse ante el mundo como una alternativa segura de inversión en Asia. Es un gran mercado, representa menos riesgo de seguridad que China y otros. India tiene una profunda cooperación de seguridad con Estados Unidos. La economía de India lleva 17 años de crecimiento a un promedio del 6%, y como el país más poblado del mundo, tiene un mercado de 1.400 millones de consumidores. Lo que estamos viendo en India hoy es lo que el mundo veía antes en China hace 10 años. Pero, ¿qué tan factible es que India pueda surgir como un contrapeso a China en Asia? Yo creo que India todavía no tiene una respuesta a esa pregunta porque tenemos una frontera muy difícil con China y dependemos mucho a la economía de China. Aunque el gobierno de India promueve la relocalización de las cadenas de suministro, gran parte de la política industrial recae sobre los estados. La mayoría de los estados no están haciendo un impulso fuerte para atraer las cadenas globales de suministro. Solo algunos de ellos lo hacen. En el ajedrez geopolítico, que está conectado con la economía, India le sigue comprando petróleo a Rusia, pero también tiene un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. India sí va a ser un amigo de cualquier país en el mundo, ¿no? Con Rusia, tanto con Estados Unidos, pero India no tiene aliados. $383 por noche cuesta la manutención de cada familia migrante en la Gran Manzana y cada mes llegan 10,000 migrantes más según el alcalde Eric Adams, quien dice no ver fin a la situación que asegura que destruirá a Nueva York, pues no cuentan con ninguna ayuda. 110,000 migrantes tenemos que alimentar, vestir, albergar, educar a sus hijos, lavar sus sábanas, darles todo lo que necesitan, atención médica. En repetidas ocasiones, el mandatario de la ciudad ha criticado a Greg Abbott, gobernador de Texas, que a la fecha y desde agosto de 2022 ha enviado 13,100 migrantes en bus a Nueva York, uno de 11 estados santuarios del país, sitios con políticas de no cooperación con agencias de inmigración. Ante las quejas tras la llegada de migrantes, Abbott ha calificado esta como una política hipócrita. La retórica del alcalde, dicen organizaciones, no es solo alarmante, sino alejada de la realidad. No se sabe de dónde están saliendo estas cifras. Lo que hacen es incrementar el miedo, incrementar el pánico. Ese tipo de retórica está haciendo su función y es crear este tipo de división entre la gente y separarnos cada vez más en vez de generar un sentido de solidaridad y hermandad. Migrantes quienes reconocen que hay casos de mala conducta entre ellos destacan que no es lo único que se ve. Hay inmigrantes en verdad que mucha gente ha venido, pero no ha venido a trabajar, sino ha venido a hacer daño y por eso yo no les siento bien. Yo veo que si uno viene a otro país es para trabajar y para luchar. Bien, y una reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos concedió este jueves suspender temporalmente otra decisión judicial que ordenaba remover la llamada barrera flotante instalada en medio del Río Grande para impedir que los inmigrantes crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El fallo reciente le permite a Texas mantener las boyas mientras se escuchan los argumentos de ambas partes. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de imprudente e inhumano que el gobernador de Texas, Greg Abbott, presentara un recurso de apelación. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que extiende el plazo para reinscribirse que vencía este domingo 10 de septiembre. Las organizaciones proinmigrantes hacen el llamado para que se reinscriban y renueven sus permisos de trabajo. Si el salvadoreño en este momento no se registra al TPS, prácticamente quedaría fuera del programa, lo que lo pone en riesgo a perder su permiso de trabajo y todos los beneficios que vienen con estar protegido con un estatus migratorio. En junio, la administración Biden extendió el TPS por 18 meses a 300,000 personas procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. La mayoría de los beneficiarios, unos 239,000, son salvadoreños y a muchos de ellos este amparo migratorio les cambió la vida. El TPS me ha cambiado la vida grandemente porque con el TPS yo tengo un estatus legal en este país. Puedo aplicar a cualquier trabajo sin ningún problema. Es una tranquilidad también el tener TPS
porque puedo salir donde yo quiera, puedo viajar a cualquier área del país y sin ningún problema. Los beneficiarios deben completar los requisitos que encuentran en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Entre ellos, deben presentar original y copia por ambos lados de su último permiso de trabajo, 2 fotografías tamaño pasaporte y la última carta de aprobación emitida por UCIS. Esta es una reinscripción destinada a los salvadoreños que se encuentran acogidos por este beneficio, no para nuevos solicitantes. La protección migratoria para quienes se reinscriban quedará extendida hasta el 9 de marzo de 2025. La Fuerza Policíaca de Tijuana inició una de sus batallas más difíciles. No tiene jubilación ni pensión. Nada, no tenemos. Apoyados por sus familiares, se reunieron en la sede del gobierno municipal para reclamar reivindicaciones laborales. En los siguientes días podrían ir al paro. Nosotros no tenemos el derecho a huelga, pero sí podemos hacer paros laborales. En México, los policías no tienen las mismas garantías que el resto de los trabajadores. Los policías tenemos una relación administrativa, por lo tanto no tenemos derecho a los beneficios de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no somos trabajadores. Pretenden crear el primer sindicato de policías en el país y lograr servicios médicos permanentes, seguro de retiro y protección para sus familias si caen en cumplimiento del deber. En una de las ciudades más peligrosas de la República, donde el crimen organizado aumenta el peligro, un policía gana unos $1,000 al mes. A veces los mismos policías hacen corruptos por los bajos salarios que tienen. Pidieron hablar con la alcaldesa, que recientemente se fue a vivir a un cuartel militar por amenazas del narcotráfico. La idea de la Secretaría de Gobierno es ratificar la voluntad de poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Otros funcionarios les recibieron y prometieron revisar sus demandas. Pero obviamente todo tiene que ir aparejado pues con presupuestos, con recursos, y ahí es donde se tiene que revisar. El huracán Lee se desplaza hacia el Caribe este viernes como un peligroso huracán categoría 5. Actualmente se encuentra en el Océano Atlántico al este de las islas de Sotavento. Los meteorólogos intentan determinar si tocará tierra y dónde, si es el caso. Lee avanza con vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora y según el Servicio Meteorológico Nacional, si toca tierra como categoría 5, podría causar daños catastróficos y dejar áreas inhabitables durante semanas. Un gran jurado especial que el año pasado investigó las acusaciones de interferencia electoral en Georgia también había recomendado acusar a varios aliados de Trump que no fueron al final denunciados, incluido el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, los ex senadores David Perdue y Kelly Loeffler de Georgia y Michael Flynn, asesor de seguridad nacional del expresidente. En su informe final, que un juez se reveló este viernes, el jurado había recomendado acusar a 39 personas. La mayoría del gran jurado cree que uno o más testigos que testificaron ante él pueden haber cometido perjurio. La fiscalía no explicó por qué acusó solamente a Trump y otros 18 aliados por asociación ilícita el mes pasado, ignorando las recomendaciones del gran jurado especial. El senador republicano Graham, el nombre más prominente entre los no acusados, dijo que solamente cumplió su deber como senador al investigar los posibles episodios de fraudes en Georgia. No encontré ninguna evidencia de fraude electoral masivo, pero sí me preocupaba el sistema de votación por correo en Georgia y otros lugares. Esto es preocupante para el país. No podemos criminalizar a los senadores que hacen su trabajo cuando tienen un requisito constitucional para cumplirlo. El expresidente Trump en la red social Truth atacó inmediatamente al gran jurado. Básicamente, querían acusar a alguien que estuviera respirando en ese momento. Socava totalmente la credibilidad de los hallazgos y perjudica gravemente al gran estado de Georgia. A pesar de los nuevos nombres que emergieron en el informe del gran jurado, no está previsto que la Fiscalía del Condado de Fulton amplíe el número de acusados o formule por ahora nuevas acusaciones a nuevos individuos. La Fiscalía de España presentó este viernes una denuncia ante el Tribunal Superior contra el suspendido presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por agresión sexual y coerción. La acción de la fiscal Marta Durantex abre una investigación de tipo penal contra Rubiales por el beso que le dio a la ganadora de la Copa del Mundo, Jenny Hermoso. La decisión se produce 3 días después de que Hermoso presentara una denuncia penal argumentando que
que el beso no fue consensuado. Por su parte, Rubiales ha dicho que el beso fue mutuo y consensuado, ignorando los llamados a que renuncie a su cargo. La periodista Yaciela Barreras hace 3 meses tomó la decisión de abandonar Nicaragua. Trabajaba como reportera en Radio La Costeñísima, una emisora del Caribe Sur que mantuvo una postura crítica al gobierno de Daniel Ortega. Hubieron varias llamadas con amenaza de que estaba en una lista con medidas para detenerme. Entonces fue cuando tomé la decisión de salir de Nicaragua. Yaciela forma parte de la lista de 218 periodistas forzados al exilio, según un informe presentado por la organización latinoamericana Voces del Sur. En esta cifra hay 22 periodistas declarados apátridas. David Quintana es uno de ellos. Lo que yo había recogido durante muchos años en mi cuenta me lo robaron. Te roban obviamente el derecho a tener identificación. El informe de Voces del Sur ha documentado 1.329 agresiones a la libertad de prensa en los últimos 5 años. Entre esos ataques hay más de 50 medios de comunicación cerrados por el Estado. Ataques y agresiones físicas contra periodistas, el asesinato del colega Ángel Gaona, que lleva 5 años de impunidad de este crimen. Al día de hoy permanece un colega periodista en la celda del régimen, como es el colega Víctor Ticay. El gobierno nicaragüense no se ha referido al informe de Voces del Sur. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la primera dama Rosario Murillo ha calificado a los periodistas como mercenarios de la información. Nuestra Señora de la Caridad salva a Cuba. Además de celebraciones continuas de misa, este viernes en Miami se vive la peregrinación por la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, colocada justo frente a la bahía Vizcaína, o Biscayne Bay, la puerta del mar desde el sur de Florida. Allí se reúnen feligreses para agradecer lo que califican como milagros que atribuyen a la popular cachita. Y aquí vine y me arrodillé ante ella y le supliqué que intercediera por la recuperación de mi salud y que todo fuese un error, que cuando llegase al salón de operaciones estuviese sanada. Y a los 14 días fui a entrar al salón de operaciones y el médico me dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cáncer? Este testimonio es uno de muchos que se hacen presentes en este día en los espacios del santuario, incluso para creyentes de diversas corrientes del cristianismo. Muchos pensaban que esto era una fiesta de los cubanos, pero se ha vuelto más y más internacional, ¿no? La gente viene aquí a este santuario porque está dedicado a la Madre de Jesús, y la Madre de Jesús es madre de todos, ¿no? Los creyentes de la Virgen la visitan el día de hoy vestidos de amarillo, con ofrendas florales del mismo color. Viajeros de otros países se suman al ritual. Sí, muy feliz. De hecho, solamente hice este viaje para agradecer a la Virgen mis 40 años. ¿Qué le has pedido a la Virgen? De todo, salud, prosperidad, para familia, para todo. Que reine la paz en el mundo y que no le falte pan a nadie. Esta celebración católica se extenderá hasta el domingo, incluso con procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre. Una compañía en California afirma tener un coche volador casi listo para surcar los cielos. La firma Aleph, que recientemente obtuvo la aprobación de la Administración Federal de Aviación para vuelos de prueba, asegura que el vehículo propulsado electrónicamente costaría aproximadamente $300,000. Tendrá una autonomía de conducción de 320 kilómetros y una autonomía de vuelo de más de 160 kilómetros. El auto será expuesto al público por primera vez en el Salón del Automóvil de Detroit la próxima semana. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Feliz.